Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde. Hola, Leo, buenas gracias noches. por estar aquí. Víctor Hugo Michel. Leonardo. Muchas gracias. Don Ricky Quintana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la noticia del día la conoce usted, ha circulado redes, sitios, correos. Todas partes ha estado esta sanción anunciada por el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos en contra del pues, celebérrimo futbolista mexicano Rafa Márquez y el cantante Julián Álvarez, dos figuras pues reconocidas, una del mundo del espectáculo, otra del mundo deportivo, acusados de formar parte de la red de un narcotraficante llamado Raúl Flores Hernández por tener negocios, porque por lo menos, dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 9 de las empresas de Rafa Márquez han servido como prestanombres, testaferros o vehículos para lavado de dinero proveniente del narcotraficante Raúl Flores Hernández. Y de lo mismo acusan a Julián Álvarez, en su caso 3 empresas vinculadas a esta red de lavado de propiedades de prestanombres. Déjeme decirle que en la información sabemos que la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda colaboraron y formaron parte de la investigación del Departamento de Tesoro. Usted veía ahí los gráficos y hay muchos más rostros en las redes. Los dos más célebres son Rafa Márquez y Julián Álvarez, pero hay otros 22 mexicanos señalados como parte de esta red de protección del narcotraficante Raúl Flores, de protección de negocio y de lavado de dinero. Por lo pronto, las sanciones son múltiples y son graves. Cancelación de visa a Estados Unidos, congelamiento de propiedades o de cuentas allá, prohibición a cualquier empresa estadounidense a tener tratos, negocios, intercambios, lo cual afecta directamente a este hombre porque tiene pues varios patrocinios de empresas que provienen de los Estados Unidos. Este narcotraficante, Raúl Flores, un hombre pues poco conocido, es de los narcotraficantes no de muy alto perfil, pero está acusado del tráfico de cocaína y de lavado de dinero. Y en las últimas horas del día, la Secretaría de Hacienda anuncia que a 66 personas ligadas a las empresas y organizaciones de Rafa Márquez y de Julián Álvarez les han sido también congeladas cuentas y bienes. Así es que, pues algo, Víctor Hugo, sin precedentes, ¿no es cierto? Sí, haciendo memoria, no me viene a la mente un caso en el que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina para Control de Bienes en el Extranjero, OFAC, hubiera dado un golpe tan fuerte contra una personalidad pública en México. Hemos visto esta lista de Kingpin, la lista de los cabecillas. Ha crecido a lo largo de los años, de hecho es un mamotreto de este tamaño. Realmente estamos hablando de 400, 500 cuartillas las que tiene este documento del Departamento del Tesoro. Generalmente hay narcotraficantes, lugartenientes, algunos lavadores de dinero, pero personajes como Rafael Márquez, como Julián Álvarez, nunca en el caso de México al menos. Lo cierto es que, como tú muy bien comentabas, Rafael Márquez se metió en un broncón con el gobierno estadounidense, no va a salir de esta lista de forma sencilla, es decir, tendría que haber ahí un proceso judicial incluso para ver si sale. Quiero detallar un punto, que esté en la lista no quiere decir que ya hay una acusación penal en contra de Rafael Márquez en el sistema judicial estadounidense, es decir, no hay un indictment, como se le conoce en Estados Unidos, pero tampoco quiere decir que no lo haya, es decir, podría estar confidencial. No por ahora, pues. O podría ya haberlo, Lo que la lista sellado. dice es que tiene vínculos con esa organización criminal, no que esté acusado de algo formalmente todavía. No podemos saberlo porque acuérdate que hay que tomar en cuenta que son sellados, claro, son confidenciales, entonces podría estar sellado, no lo creo en este caso. Por cierto, hay un dato importante que hay que destacar, se está hablando de que Raúl Flores Hernández, este hombre, el tío, está compareciendo en estos momentos en el reclusorio sur. Está detenido, no sé exactamente desde cuándo, no sé si tú tengas el dato, pero hay varias versiones sobre si se le detuvo en julio pasado o ayer.
Son dos versiones. Lo cierto es que el caso que hay en contra de Raúl Flores Hernández en la Corte Federal de Washington, D.C., se reactiva el 21 de julio y una de las versiones habla de que fue detenido el 20 de julio. Lo que es cierto es que el caso estaba congelado y se reactiva el 21 de julio. A partir de la detención. Y es cuando se hace pública el indictment, la acusación. ¿Y por qué en este momento? ¿Por qué este anuncio en este momento? ¿Hay alguna razón que lo explique? Hay varias lecturas que le podríamos dar. Una que yo hacía hace rato es, hay que tomar en cuenta que la próxima semana es la renegociación del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte. Se inicia esta renegociación. Yo no sé, y a mí sí me llama la atención este activismo que estamos viendo por parte del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Si ustedes hacen memoria, hemos visto en las últimas semanas una muy constante detención por parte de autoridades estadounidenses o acusaciones por parte de Washington hacia personajes mexicanos o políticos mexicanos, más que lo habitual. Y eso sí es algo que creo que incluso podríamos probar estadísticamente. Hay que hacer la investigación, pero sí me llama la atención eso. Creo que por lo menos una de las hipótesis es que porque lo pescaron, porque reunieron las piezas suficientes para presentarlo ahora. Además de la otra, la hipótesis del complot. De la coyuntura o el intento de debilitar la posición mexicana cuando se sienten a negociar. No tengo elementos ni para un caso ni para el otro. No creo que se debilite en gran medida la negociación de las reglas de origen tipo de cosas, claro, o de el tema de facilidades aduaneras, etcétera, con la detención de un presunto narcotraficante. Hay que ver los casos. Sí resulta interesante el hecho de que se diga que Rafael Márquez, el personaje más prominente de esta red que se dio a conocer el día de hoy, tiene actividades vinculadas con el señor Flores Hernández desde hace 20 años. Increíble. Sí. O sea, no es algo que no es reciente. En el 2015 empezara, sino en los últimos 20 años, y son decenas de, un grupo importante de empresas. Escuela de Fútbol Rafael Márquez hace, Grupo Deportivo Albaner, Grupo Deportivo Márquez Pardo, Fundación Fútbol y Corazón, Grupo Terapéutico Marnal, etcétera. Pero adicionalmente resulta que Raúl Flores Hernández fue presidente de los Guerreros de Autlán, un equipo de fútbol que estuvo en la segunda división. Hasta 2008 él apareció formalmente ante la Federación Mexicana de Fútbol como presidente de este club registrado formalmente. Nunca descolló, pero estuvo ahí en la segunda división. Entonces, pues como que había demasiadas piezas. ¿Y dónde estaba la PGR y dónde estaba Inteligencia Financiera entonces? Sí. ¿Dónde estaban? Siempre hay dos temas a agregar a esta discusión. Rafael Márquez apareció hace poco menos de una hora en la cancha de un estadio allá en Jalisco, en la sede del Atlas, que es el equipo donde juega actualmente, a dar un mensaje a los medios diciendo que él no tenía relación alguna con esto, que era absolutamente inocente, y una muy breve declaración. Por su parte, el cantante en redes sociales salió a decir una cosa totalmente inverosímil ahí, decía que eran envidias, dijo Julián Álvarez. Sí, seguro el Departamento de Estado tiene. No, Steve Mnuchin en el Departamento del Tesoro dijo, sí. Pues, ¿qué pasa ahí con Julián Álvarez? Rafa Márquez dijo que este es el partido más difícil de su vida. Bueno, sí, indudablemente este va a ser un partido que apenas empieza y que se le va a complicar. Mencionaba a don Enrique, por cierto, hace unos instantes, un punto que hay que destacar aquí. Rafa Márquez se acaba de meter en problemas con sus patrocinadores estadounidenses. Vamos a mencionarlo. Si él quisiera sacar una tarjeta American Express, se acabó. Ya no puede sacarla. Claro. No puede abrir una cuenta en Banamex, en Citibank Banamex, porque son empresas estadounidenses y el gobierno estadounidense lo prohíbe por completo. Sus patrocinios con Procter & Gamble, con Gillette, con Johnson, se acabaron. Sí, es un golpe financiero importante. Luis Carlos, tu lectura de esto. Pues ahora un elemento es el apoyo social a las actividades delincuenciales, y es interesante ver lo que va a pasar en las próximas horas. Hemos visto cómo la base social de muchos grupos delincuenciales o de figuras hay un entramado y la gente en ocasiones, en lugar de denunciar a estos personajes que son muy populares, acaban por abrazarlos como símbolos, y es muy probable que lo que veamos en los próximos días sea un asunto de contaminación en donde la gente
dicen, no importa, este es mi ídolo, no es cierto, como ha pasado con otros fenómenos, y que el gobierno, ¿qué va a hacer? Porque este tipo de ejemplos deberían de ser los ejemplos justamente que la autoridad usa para decir, nadie está por encima de la ley, pero claramente la debilidad moral de los gobiernos y de las autoridades es muy poca como para que quieran usarlo como ejemplo. En materia fiscal, por cierto, Hacienda en muchas ocasiones en los últimos 20 o 30 años acusa artistas, acusa deportistas y por eso evasión. mete miedo, por evasión. Aquí no sé cuál vaya a ser la reacción. Claro. Hay información de último momento, la PGR está emitiendo un comunicado, detalla que capturó a Raúl Flores Hernández Te responden, mira. el 20 de julio. El 20 de Es decir, por eso se reactiva el caso el 21 de julio El en la proceso Corte allá, claro. de Washington. Por cierto, un detalle aquí importante, el que uno pertenezca a esta lista negra del Departamento del Tesoro no quiere decir que ya te dio el beso del diablo. Me explico. Hace unos años en esta lista apareció una cantina muy famosa de la Ciudad de México, la cantina número 1, que La está en número Cuauhtémoc. uno. Sí, cómo no. Se come un gran caldo de camarón ahí en esta cantina y lleva operando desde hace 10 años, porque se le vinculó con el cártel de Juárez, sin ningún Y no problema. pasó nada. Digo, dudo que el dueño y los camaristas puedan ir a Washington. No van a poder pisar Estados Unidos, pero no implica que van a llegar agentes del Y Departamento del Mr. Tesoro. Tillerson tampoco va a ir a comer a la número 1, así es que... Se pierde un gran caldo de Sí. camarón de la número 1, pero Exacto. no quiere decir que hay una sentencia de muerte, por así decirlo, muerte económica en contra de Rafa Márquez, ¿no? Bueno, ahora habrá que probar, y yo no sé si le toca a la PGR, que nuevamente es el señalamiento que haces muy preciso. ¿Dónde estaban las autoridades mexicanas para variar, no? Habrá que probar si Rafael Márquez tenía conocimiento y conciencia de esto, porque pues el vínculo con este señor o con sus abogados, representantes, recordemos que estas figuras del deporte luego tienen managers y tienen coaches que les manejan las cuentas, los dineros, los depósitos, la escuela, la fundación, y ellos a veces no están ni enterados. No digo, no porque dudo, habrá que ver si va a salir una foto de Rafa Márquez en una fiesta con este señor Raúl Flores Hernández. Creo que es un poco más, porque cuando te vinculan 9 empresas, Sí, es presuntamente muchísimo. el lavado de dinero es mucho más que una foto donde como celebridad coincidiste con el personaje Sí. en cuestión. Creo que es un poquito diferente. Pero en efecto, tiene que ir la PGR si quiere armar un caso más allá de la pura lista del Departamento del Tesoro. Tiene que fincar cargos en México. Lo que sería ridículo es que el Departamento del Tesoro presumiera estos vínculos por lavado de dinero, tanto de personas físicas como morales, y estas personas físicas como morales, ahora un par de celebridades anotadas, antes muchos otros que son desconocidos, pues siguieran como la número 1, Operando. jugando con el Atlas sin problema. Claro. ¿Qué tendría que hacer el equipo de fútbol? Pues darlo de baja, ¿no? Pues yo creo que Pues que vaya y aclare su situación Pero frente a la justicia. Yo creo que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, también hay que decirlo. No, pero Al menos en el sistema... tú no puedes tener una figura de fútbol admirado y respetado por la juventud mexicana que está acusado de estar vinculado con el narco, ¿no? Ahora, bueno, entendiendo que los estadounidenses cuando hacen este tipo de acusaciones y por usar la expresión coloquial y vulgar tienen los pelos de la burra en la mano generalmente. Suponemos, sí. Sí, entonces hay que decirlo que Rafa Márquez tiene una tarea difícil para probar su inocencia. Un detalle importante que me está avisando la redacción. Raúl Flores Hernández había sido detenido en 2013. Preguntabas dónde estaba el gobierno mexicano. Bueno, el gobierno mexicano lo detuvo en 2013, Y pero no se lo les pudo. cayó el caso en 2015 y salió libre. Cosa rarísima. Y por eso nunca lo vuelven pasa a con la recapturar ahora. Procuraduría. Esto nunca pasa en México. Así por es. Bueno, supuesto. vamos a una pausa. Vamos a ver cómo evoluciona este caso, qué pasa en el ámbito deportivo, por supuesto, y en el ámbito judicial. Mensajes y regresamos con la Asamblea del PRI. Qué maravilla. Bloomberg Real Yield se enfoca en temas globales y hechos que afectan directamente los mercados de deuda. Bloomberg Real Yield. Viernes, 11 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
la Asamblea Nacional del PRI ha iniciado sus trabajos previos con 5 mesas que se ubican en distintas entidades, 5 mesas temáticas. Hay una en Campeche, otra en Guadalajara, otra en Toluca, una más en Culiacán, en Mazatlán, perdón, sabía que era en Sinaloa, y una aquí, y en Saltillo, Coahuila. Bueno, pues en estas mesas temáticas se están discutiendo las líneas, los grandes debates que deberán llevarse a la Asamblea el próximo sábado en Campeche. Y hay, Luis Carlos, una efervescencia aquí que tiene que ver con los candados, la selección del candidato presidencial al 18, la participación de la ciudadanía. Tomaron una decisión importante por ahí que me pareció destacada, la de un plurinominal a un Congreso que pueda no repetir como plurinominal. Es decir, si ya fuiste diputado plurinominal, no puedes ahora ser senador plurinominal. Cosa que veo ahí algunos muy preocupados. Inconstitucional eso. Exacto, porque es anticonstitucional. Sí, este tema de que los pluris no son reelegibles, sí, me parece que no tiene sentido y que finalmente no es procedente, y cualquier juicio que un militante diga, oye, yo soy pluri, la Constitución no permite reelegir, lo va a ganar. Pero creo que el tema central del día de hoy, y hace rato comentábamos que hay información preliminar de que se habrían quitado ya los candados para que un no militante, o sea, el secretario de Hacienda, pudiese ser candidato a la presidencia. Me parece que es el tema nodal. Y a mí me parece, por lo que veo, que fue bastante suave la manera como se aprobó, ¿no? Hasta ahora. Me llama la atención que haya sido José Ramón Martel presuntamente quien propuso esto, porque él estaba en un grupo de disidentes que no quería que lo que estaban proponiendo y proponen es que haya una consulta abierta, pero de la mano se percibía que era un grupo que también estaban pugnando porque sea un militante priista o alguien de casa, quien lo sea. Aparentemente, si esta información es correcta, pues se quitarán los candados. Probablemente haya una petición pública de que se haga un mecanismo más abierto, pero ese mecanismo más abierto, es decir, una suerte de primaria interna, quizá no a toda la población, pero a cierto segmento del PRI, tiene que decidirse en noviembre, diciembre o enero. De tal forma que esto sí es pues es un triunfo para el presidente, como se ha interpretado, porque el presidente quiere tener como opción al secretario de Hacienda, y este tema me parece que es el fundamental. ¿Y si tiene ese nombre o apellido? Es decir, está clarísimo políticamente, no quiere decir que de repente va a aparecer... Bueno, siempre puede aparecer alguien, Carlos pero claramente Álvarez el beneficiario sería el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda. Sí, Juan Pérez no va a aparecer para ser un ciudadano que aspira a ser candidato presidencial. Me parece que se había generado una expectativa de que la Asamblea podría derivar en una confrontación, en un choque. Tengo la impresión de que en los últimos 10 días, algo así por lo que se percibe en entrevistas, en declaraciones, en diálogos, se limaron las cosas, se negociaron las cosas, y esto que hoy puede parecer sorpresivo me da la impresión de que estaba ya planchado, de que era algo que se sabía que iba a suceder sin demasiados costos. Habrá que pagar algo, porque los que proponían un candado adicional. Había quien no solo no quería abrir que era el último candado que existía, sino que quería volver a cerrar el del puesto de elección popular, ¿no? el que se quitó en 2013, exacto, que era el condicionamiento para que fuera por la vía de un puesto de elección popular quien aspirara a la presidencia. Entonces creo que finalmente la cultura priista, donde la línea llega y las cosas se hacen así, acabó imponiéndose, y los que al final van a someterse a la instrucción, a la línea presidencial, van a obtener su recompensa. Hasta ahora, les va ¿no? a tocar algo. Es decir, es miércoles, falta jueves y viernes, y luego la gran reunión donde, entiendo, asiste el presidente el sábado, ¿no es cierto? El sábado, aquí en la Ciudad de México. El primer priista del país. Bueno, muy bien. Todo pareciera indicar que no hay grandes tormentas, por lo menos así en Guadalajara y en Campeche. Yo tengo mis dudas sobre eso. Primero quiero llamar la atención a algo que dijo Jorge Estefan Chidiac cuando sube a tribuna, y él es el que propone la eliminación de los candados. En Campeche. En Campeche, y él sostiene que una de las exigencias, uno de los planteamientos centrales es que quien sea el abanderado priista externo, Pepe Pérez, John Doe,
tiene que adquirir la ideología del PRI. Qué La pregunta es cuál es la ideología del PRI, pero bueno, esa es una gran y duda. Express, ¿no? Porque pues ya... Pero es que realmente no va a tener problema, porque el PRI no tiene ideología. Es un partido muy pragmático, entonces no va a tener problema en adquirir la no ideología partidista. Ahora, mencionábamos que quizás no hay tormentas. Les cito textual lo que está diciendo en este momento el exgobernador de Oaxaca e integrante Ulises Ruiz. Uno de los más combativos en este proceso. Integrante laureado del Bronx priista. La militancia está hasta la madre de la imposición de que no se le respete y ahora quieren quitar los requisitos para abrir el partido. ¿A quién? Si tenemos militantes, comillas, perdón, paréntesis, yo, que pueden ser nuestros candidatos. Eso dice el exgobernador de Oaxaca, está haciendo ruido. Vamos a ver, porque el PRI no suele procesar bien sus crisis internas. Las crisis internas priistas suelen derivar en fracturas. En salidas. Claro, que la salida de Ulises Ruiz, pues no creo que gran pérdida. El tema central es cómo si eventualmente en noviembre, diciembre, enero José Antonio Meade fuera el candidato, ese es el tema central, cómo las estructuras del PRI lo absorben, lo procesan y genera entusiasmo. Un tema central que te dicen los operadores del PRI es que ellos tienen que estar energetizados y que cuando viene alguien externo que no conocen, tarda tiempo. Sí, claro. En el Estado de México, por cierto, los operadores del PRI dicen que una de las razones por las cuales Alfredo del Mazo tardó en prender fue que todos querían que fuera Carlos Iriarte, que era el presidente del PRI en el Estado, y que tardaron en interiorizar que era del Mazo. Y en parte porque había sido una designación que veían como una injerencia excesiva. Entonces, el tema central es ese y cómo eso puede eventualmente ser un problema para prender al partido, que eso es lo que quieren. Entonces creo que ahí va a venir el momento y dos, ver si efectivamente esta apuesta, el argumento de César Camacho es que un externo como José Antonio Meade puede ser más atractivo, puede ser menos vulnerable, pero en su momento puede ser algo complicado. Déjenme poner sobre la mesa dos cosas, vamos a pausa y regresamos, pero una ahí... el tema de la corrupción, ¿no? Que hemos dicho va a ser uno de los grandes temas a lo largo de la campaña. A lo mejor la selección del candidato tiene que ver con encontrar a uno muy limpio o, como dijo el propio Enrique Ochoa, honesto, ¿no? Lo calificó así. Esa es una. Y otra, la historia dice, y recordemos el caso de Roberto Madrazo allá en 2006 y este tipo de cosas, que luego la imposición de candidatos provoca que los comités locales y estatales no apoyen al candidato. Brazos caídos. Exactamente. Operación de brazos caídos. Mensajes, regresamos enseguida. El 2018 ya está en el financiero Bloomberg. María Scherer, Kiren Miret y Esteban Illades tienen los temas clave respecto a campañas, partidos y los presidenciables. Urna tras otra, martes 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, ahí, este tema de procesar las diferencias internas, tu lectura de esto, Enrique. Sí, comentábamos que me parece que adentro del PRI, en general no se dan fracturas cuando se viene una disidencia, a diferencia de lo que estamos viendo en el PAN o en el PRD, que viene un choque de trenes. Adentro del PRI lo que ocurre es que, por lo menos durante un largo tiempo, cuando el presidente es priista, se impone la disciplina. Este ADN que desde 1929, entonces el PNR tiene, se impone y se someten. Y si no se someten, se van. Y pueden ser muy exitosos candidatos de partidos opositores, pero ya no priistas. Ahora, hay que precisar, el hecho de que se modifiquen los candados no implica que el candidato automáticamente vaya a ser Meade. Lo que quería el presidente, y se dijo muchas veces desde hace meses, era contar con la baraja completa. No quería que Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, aún
Manlio Fabio en su momento, le quitara una carta. Quería tener la baraja completa para poder en su momento decidir. Y una última consideración, si fuera tan importante contar con los comités del PRI, el PRI tendría más allá del 15% de la votación. Cuando se pregunta en las encuestas a las personas quién vota por el PRI sin ponerle rostro ni candidato, las que lo dan más alto marcan el 15%. Hay un 85% de personas o que no saben o que votan por partidos diferentes al PRI. Me parece que está muy clara la lectura. El presidente, Enrique Ochoa, están buscando el 85%. No están hablándole al 15%, que son los priistas que forman el núcleo duro del PRI. Sí, yo también creo que en diciembre el presidente puede actuar de manera pragmática de acuerdo al viento, y el viento de aquí a diciembre puede cambiar. Mucho. Y eso depende, yo creo que de una cuestión fundamental, si va a haber o no coalición PAN-PRD y quién sería ese candidato. Yo creo que esa es la pieza de información más relevante, porque ya sabemos quién va a ser de Morena. Después de eso el presidente puede hacer y puede optar por el secretario de Gobernación. Ese es el candidato más lógico de acuerdo a los números, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a... No de acuerdo a la seguridad, querido. No de acuerdo a la seguridad. No, porque hay un desastre. Y puede ser también el más vulnerable justo por esto. Pero al menos en las encuestas que se conocen ahora, el contraargumento que te dicen es: un candidato se hace famoso en 2 meses. Ese es el caso de Delfina, que en enero de este año nadie la conocía. O de Juan Cepeda, por ejemplo. Entonces, cualquiera se puede cocinar a la fama muy rápidamente. Tengo la impresión de que el PRI confía mucho en eso, ¿no? Sí, confía en que el operativo, la maquinaria, su experiencia, su todoterreno convierte en alguien, en un candidato admirado prácticamente a quien sea. Y creo que a lo mejor esa fórmula ya no es tan vigente hoy en día, no lo sé. Y yo creo que... ¿Todavía? Yo creo que puede ser, y yo creo que el secretario de Hacienda tiene ciertas cualidades que lo podrían hacer alguien admirado por la población. Yo no sé si era un buen candidato en campo. Hablas de José Antonio Meade en concreto. Pero sí se puede hacer famoso, sí se puede hacer famoso. Ahora, creo que el rompimiento posible no va a venir ahorita. Yo creo que el rompimiento posible podría venir en el momento en que se designa, si uno de los que no se ha designado, que tiene mucha fuerza como el secretario de Gobernación, finalmente él hace una política de brazos caídos, y él sí tiene una estructura política muy fuerte, muy importante en todo el país. Sí, todavía es muy temprano en el juego para ver una posible ruptura. Yo diría, independientemente de lo que pase en los próximos días y lo que termine pasando en la asamblea, en la gran asamblea que habrá acá en la Ciudad de México y en donde estará el presidente Enrique Peña Nieto, yo me quedaría con una lectura de lo que ocurrió el día de hoy, y es que el presidente se reafirma utilizando la expresión coloquial como el primer priista de la nación, porque logró lo que quería, que era la eliminación de los candados. Es decir, sus operadores funcionaron, sus operadores pudieron avasallar esta efervescencia que vimos durante los últimos días. Al final de cuentas, no hubo rebelión y el presidente logró lo que quería. Quiero hacer un contrafactual. Imaginemos que el PRI hubiera perdido el Estado de México. Lo que hoy estaríamos viendo sería otra cosa totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. Sí, bueno, los hechos de los números. En fin, se nos acaba el tiempo. Nos vamos. ¿Alguien quiere hacer algún pronóstico? Todo va a ser planchadito de aquí al sábado. Va a llegar el presidente, va a decir un discurso. Sí. No vamos a tener las Ivones, las Dulce María, la Carolina, Ulises. ¿Se van a alinear? En 1987, con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, saliendo de la asamblea. No va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Muy bien, bueno, pues ahí está el pronóstico de Enrique. Luis Carlos, gracias. Víctor Hugo, gracias. Enrique Quintana, gracias a usted. No se despegue. A continuación, aquí en F y por Adela, la entrevista de Adela Micha, brillante, muy interesante, porque es Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, el capitán en el equipo de negociaciones frente al TLC. Gracias, buenas noches.